compartir con ustedes en esta plataforma donde el Señor nos ha llamado con poder y gloria. Hemos visto la victoria en la vida de cada una de nosotras, cómo han crecido en el liderazgo, cómo se han proyectado ante una comunidad, ante el mundo y ante nuestro círculo íntimo, ¿verdad? Hemos crecido, hemos aprendido a que la unidad es la que el Señor ha fortalecido en nosotros y que prevalece, ¿verdad? Que la unidad en el reino de Dios es un principio inamovible que permanece. Entonces nos alegra compartir con ustedes en esta tarde. Un gusto saludarles y vamos a iniciar en Mujeres de Propósito en nuestra serie de la unción, en donde aprendemos principios que nos sostienen, que nos mantienen siguiendo el liderazgo de Jesús, ¿verdad? Siguiendo ese ejemplo que Él nos dio modelado de manera con actitudes que lo llevaban modelando el principio cada día. El principio que hoy quiero compartir con ustedes es la verdad, el principio de la verdad. Me encanta cuando tenemos momentos difíciles y debemos aprender a ser mujeres de reino, mujeres de propósito que se sostienen y se mantienen de la verdad. Eso va a ser un refuerzo a lo que estamos viviendo. Eso va a ser un respaldo de parte de Dios a la atmósfera que estamos tocando, ¿verdad? Entonces, la verdad es un principio de reino que debe de prevalecer y permanecer en la vida y en el lenguaje de una mujer de propósito, en una mujer ungida. Me encanta cuando nosotras estamos convencidas a quién estamos siguiendo, cuando disfrutamos el camino, cuando entendemos que si vamos siguiendo a Jesús, estamos en el camino correcto, estamos en la verdad, estamos en la vida, ¿verdad? Porque así lo expresó Jesús. Entonces Jesús nos modeló un liderazgo con acciones, con fundamentos, firme, verdadero e incorruptible. Me encanta cuando tenemos ese momento difícil que nos sostiene la verdad. Incorruptible, dice, ¿verdad? Así lo hizo Jesús. Donde las tinieblas no prevalecen. Podremos tener aflicción, sí, pero vamos a estar fundamentadas en la verdad. Entonces, Jesús se considera la verdad encarnada. Miren lo que Él vino a hacer. Él no vino a dar un discurso, Él vino a modelar la verdad. Es la verdad encarnada en Jesús. Jesús expresó, yo soy el camino, la verdad y la vida. Toda la Biblia es verdad. Su palabra es verdad. Entonces, eso quiere decir que vamos a aplicar la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis. No la podemos escoger, no la podemos acoplar, no podemos solamente quitar segmentos, sino que tenemos que disfrutar la palabra de Dios completa, ¿verdad? La palabra de Dios es verdad y ahí es el susurro de Dios a nuestra vida para sostenernos en todo momento. Cuando nosotros pasamos momentos difíciles, momentos en donde no sabemos qué hacer, la Biblia te dice qué hacer. Cuando tenemos quebrantos de salud, la Biblia te dice cómo opera Jesús en la salud en el cuerpo, ¿verdad? Ahí vamos a encontrar la respuesta y es todo fundamentado en la verdad. Yo quiero sembrar esa semilla en ti, mujer de propósito, mujer de unción. Quiero sembrar que estés convencida que el camino que tú estás atravesando, que tú estás avanzando, es el camino de la verdad. Por lo tanto, en tu lenguaje debe de haber verdad, ¿verdad? Vamos a ir a la palabra, a Juan 8, 31, 32.
Y dice la palabra, si vosotros permanecéis en mi palabra, verdaderamente sois mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. Miren qué belleza. Miren cómo Jesús nos muestra que el que lo sigue y hace, dice, permanecen en su palabra, verdaderamente somos esas discípulas. Somos esas mujeres de propósito que amamos su palabra, que nos deleitamos en su palabra, que avanzamos en el mundo, pero sabemos que estamos atravesando el reino de los cielos, ¿verdad? Porque el reino de los cielos lo vino a establecer Cristo aquí en la tierra y que lo estamos nosotros entonces trastornando este mundo, que no somos de este mundo nosotras, no pertenecemos acá. Entonces dice, verdaderamente ustedes son mis discípulas. Ania es mi discípula. Maybel es mi discípula, dice Cristo Jesús. Fanny es mi discípula. Anabela es mi discípula. Entendamos cómo Cristo se agrada de tener discípulas de alto nivel como ustedes. Cada vez que nos reunimos en esta plataforma, nos deleitamos en su palabra que es verdad. Y dice entonces que hay un efecto de la verdad de Cristo, y es que vamos a ser libres. ¿Libres de qué? De toda enfermedad, de toda atadura, de todo problema, de toda angustia. ¿Por qué? Porque cuando usted escudriña la palabra de Dios, automáticamente se rompen cadenas. Automáticamente usted va a encontrar una solución a lo que está viviendo. Usted va a encontrar la verdad en su palabra. Vamos a ir a Proverbios 12:17. Dice la palabra, la gente honrada siempre dice la verdad, pero el testigo falso dice puras mentiras. Aquí estamos tocando que la verdad debe prevalecer, debe mantenerse en ese lenguaje que vamos a sostener, que vamos a entablar una conversación y que mi palabra es verdad, ¿verdad? Lo que tú y yo hablamos es verdad. Y en la palabra de Dios también nos enseña que entre hermanos, que entre este grupo de mujeres de propósito, que somos el cuerpo de Cristo, debemos de relacionarnos con el fundamento de la verdad. Eso me encanta tenerlo como principio. Me encanta saber que cuando tú y yo conversamos, debe prevalecer y permanecer la verdad entre nosotras. Vamos a ir a Juan 16:13. Y en esta palabra nos enseña que la verdad en el Espíritu nos da revelación. Juan 16:13. Dice así la palabra. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. La obra del Espíritu Santo, esa unción que el Señor ha derramado en ti, dice, ahí va a haber revelación. Cuando tú te mueves, miren lo importante que es moverse en ese principio de la verdad. Va a haber un efecto, va a trascender los cielos, va a haber revelación. Cuando tú te ejercitas en la verdad, va a haber un efecto que es revelación de parte de Dios. Porque recuerden que estamos nosotras relacionándonos con Dios, porque ese fue el acceso directo que vino a darnos Cristo Jesús. Y cuando tenemos esa relación entre Dios y tú, no puede haber mentira. El Padre todo lo conoce. Entre nosotros debemos de ejercitarnos en la verdad. Creo que el Señor a Mujeres de Propósito nos está llevando a esos niveles
de acción, a esos niveles de revelación, a esos niveles de dar fruto y ese fruto que perdura. Y la verdad te va a sostener en medio de esa batalla. Vamos a ir al Salmo 15:2. Salmos 15:2. Dice la palabra de la siguiente forma. El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón, dice. ¿Qué pasa ahí? Los que habitan, dice, en Dios. Para vivir con Dios, ¿qué tengo que hacer? Andar en integridad, hacer justicia y hablar la verdad, dice, en nuestro corazón. Mire cómo Dios le gusta relacionarse con esa mujer de principios, con esa mujer que habla verdad, que se deleita en la justicia, dice que hace justicia y que anda en integridad. Yo sé que tú, mujer de propósito, has sido formada. Por medio de la palabra de Dios has sido transformada y hemos dejado esa vieja naturaleza. Hemos dejado y hemos hecho morir la carne por medio del Espíritu Santo, porque cuando el Espíritu Santo está con nosotras, la carne muere en automático. No podemos actuar entre la carne y el Espíritu. Tiene que prevalecer el Espíritu de Dios en nosotras, ¿verdad? También vamos a ir a Efesios 4:25. Y entonces ahí Efesios nos enseña cómo vivir ahora, ¿verdad? Que hemos muerto en la carne, pero estamos vivas en el espíritu. Y dice, por eso ya no deben mentirse los unos a los otros. Todos nosotros somos miembros de un mismo cuerpo. Así que digan siempre la verdad. Las relaciones son importantes, pero más importante es decir la verdad, hablar con la verdad. Las relaciones deben de cuidarse, pero es necesario que cuides tu lenguaje. Segunda de Timoteo 2:15 dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Y es que hemos sido llamadas a eso, a dar testimonio, a anunciar la buena nueva. Como representantes de Cristo, debemos de vestirnos y presentarnos delante de Dios aprobados, con esas vestiduras blancas que el Señor te ha confiado, te ha puesto como líder, en donde, en tu casa, con tu círculo íntimo, en tu trabajo. Ese liderazgo debe de estar fundamentado en la verdad según su palabra. Cuando predicamos, estamos llamadas a comprometernos con la verdad, porque la palabra de Dios es verdad, porque el Espíritu de Dios mora en ti, porque ya no hay lugar a la carne, porque hemos renunciado a la carne y la hemos hecho morir por medio del Espíritu de Dios. Así es de que hoy siembro en ti la palabra que es verdad. Siembro en ti ese liderazgo de Cristo Jesús que nos vino a modelar de una manera continua, incorruptible, dice la palabra, ¿verdad? Hoy seamos llenas de ese Espíritu Santo y fortalecidas en la verdad. Que el Señor les bendiga, les amamos, les bendecimos y creemos que esa metanoia, que esa mentalidad cada día va siendo transformada, pulida, moldeada por Cristo Jesús. Muchas gracias.